Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Somos lo que somos. Alemania termina por darle la vuelta al partido, se pone 2-1 contra Costa de Marfil y al menos de forma momentánea queda como primer lugar del grupo a espera de lo que pase con Ecuador contra Curazao y además en el enfrentamiento contra Curazao. Los cambios de Nagelsmann terminan por provocar que Alemania le dé la vuelta al partido con este 2-1 con dos goles de Dennis Undaff, el jugador del Stuttgart, después de que ya iba a decir el Bayern, perdón por la tradición, ni modo, pero después de que Alemania tuvo dos goles anulados, que ya los platicaremos aquí, en el primer tiempo, sufre creo que más de lo necesario, pero aún así logra ponerse por encima del marcador, logra darle la vuelta, logra sacar esta mentalidad ganadora, esta mentalidad alemana y pues bueno, de nuevo se mete al partido, se mete en la competencia y aquí estamos. Entonces, pues bienvenidos, Enrique, Rafa. Enrique, cuéntame, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo lo viviste desde allá? Hola Gustavo, hola Rafa, buenas tardes a ambos. El partido, la verdad, fue emocionante, fue uno de esos partidos cardíacos, ¿no? Esa fue mi reacción inicial. Alemania realmente se topó con un rival muy serio, con buenos jugadores, con fuerza, con técnica, y le costó, la verdad, le costó trabajo. Y como tú dices, Gustavo, se supo sobreponer a un marcador adverso. Si yo pudiera resumir desde mi óptica cómo yo veo el partido, lo resumiría como que Nagelsmann es muchas veces su peor enemigo. Lo vimos muchas veces o algunas veces cuando era director de Bayern y obviamente lo hemos visto como de seleccionador de la Mannschaft. Yo pienso que tiene una preferencia por ciertos jugadores, una predilección por ciertos jugadores y no me explico cómo puede dejar a Dennis Undaff en la banca. Si bien entró y fue más que un revulsivo, fue el salvador del equipo, pues yo pienso que ya es hora de que lo ponga de inicio y a ver cómo funciona. Ese sería ahorita de entrada mi reacción inicial y le cedo la palabra a Rafa para que dé su reacción inicial. Claro. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Qué bueno verlos, muchachos. No, pues desesperante, muy desesperante el partido en sí, porque parecía que a puro físico, a pura intensidad, Costa de Marfil estaba pasando por encima de Alemania en un primer tiempo que se pudo haber ido con 2 goles como mínimo de ventaja a Costa de Marfil. Y pues tras eso, en el segundo tiempo sí se vio un cambio a raíz de la salida de ciertos jugadores, curiosamente del Bayern, Musiala, un ex Bayern como Sané. También me parece que salió Pavlovic y por resaltar ciertos rendimientos individuales, pero de primera, un partido en el que en el primer tiempo no te cambia nada de lo que hace contra Curazao Alemania y creo que eso afecta bastante, como que Curazao no fue un parámetro para medir que también estaba la selección alemana, entonces pues a raíz de eso se nota una falencia muy grande en cuestiones que se han venido desde los clasificatorios, ¿no? De las transiciones defensivas, del poder estar haciendo, no sé, ¿qué te gusta? Los ataques contra bloques bajos, ese tipo de cosas. Entonces, pues lo resuelve curiosamente este personaje que ha estado dentro de tanta controversia en los últimos días, desde un inicio, como lo es Denis Sunda, que Thomas habló y Hummels y Klopp y mucha más gente. Entonces es curioso como pues a Nagelsmann le cae esta solución desde el banco, como lo es Under. Curiosamente a Miri mete la asistencia para el primer gol, sus dos cambios. Pero pues bueno, se consiguen los 3 puntos y en una Copa del Mundo, en un torneo que es de eliminatoria, pues lo más importante es ganar. ¿Cómo lo hagas? Ya lo verás en tu proceso para el siguiente torneo importante, selecciones, pero por ahora, Es bien, lo que importa, clasificados ya. sí, es lo que Sí, sí, importa, sí, sí, tal cual, totalmente. tal cual. Eso y que no haya lesionados, que no haya bajas, ¿verdad? O sea, definitivamente, o sea, más no se puede, más no se puede pedir. Ya todo lo demás, pues es charla de sobremesa, es plática de análisis, etcétera. Fíjense que justo ahorita que comento esto, en la mañana estaba viendo las ruedas de prensa previas del partido, esta rueda de prensa que termina dando Nagelsmann, si no me equivoco, junto con Ta. Y entonces
curiosamente le preguntaban a Nagelsmann sobre esto, ¿no? De Klopp y si ve los programas, etcétera. Y él decía abiertamente que no, que de hecho él no ve los programas, que tampoco lo ve Musiala, que tampoco lo ve pues prácticamente nadie, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos en el análisis, sí, como que eso me dejaba reflexionando un poco acerca como de qué tipo de podcast quiero, ¿no? Y justo un poco sería uno que los jugadores puedan ver, ¿no? O sea, que a los jugadores les agrade verlos. Y no me refiero porque digamos opiniones que les endulce el oído, ¿verdad? No porque los apapachemos, no porque seamos este, condescendientes con ellos, ni nada, no, sino porque no somos, no nos servimos del amarillismo, ¿verdad? Porque no nos dejamos guiar por polémica barata, no nos dejamos guiar por a lo mejor criticar a un jugador porque es el que está de moda criticar, sino porque tratamos aquí de hacer como un desciframiento del partido, comentar lo que se vivió y pues platicar un poco de lo que se viene, ¿no? A esa sensación me quedo, ¿no? Y ojalá que, digo, ya saben que tienen la libertad de decir cualquier cosa, pero ojalá que eso sea lo que logremos transmitir a la escucha general, ¿no? Entonces, me gustaría partir de la alineación, digo que yo sé que es un tanto obvia, pero en el sentido de que es una alineación que se viene repitiendo y que muy probablemente ya no volvamos a ver en el siguiente partido. Neuer en portería, Ta y Schlotterbeck en la central, que termina saliendo lesionado y entra Rudiger en su lugar y que me parece que también da un buen partido y que sobre todo con sus carreras a la espalda, pues termina siendo de utilidad. Brown y Kimmich por las laterales, el favorito ya, al parecer, de los miembros de este podcast, Mecha y Pavlovich, que lo sufre Pavlovich. Me parece que no como tal que de un mal partido, pero creo que es algo de lo que tenemos que hablar porque se ve como un tanto extraviado en el ecosistema Nagelsmann, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, Nagelsmann habló mucho acerca de Wirtz en el Liverpool y decía que el problema con Wirtz era que no estaba siendo bien utilizado, que no lo ponían en su posición. Y de alguna manera como que esa sensación queda también con Pavlovich, ¿no? Como que termina estando perdido ahí en este ecosistema y no termina por encontrar como su lugar de la manera que lo tiene en el Bayern. Y luego adelante Sané, Musiala, Wirtz y Havertz, ¿no? Musiala termina por salir, Sané termina por salir, Havertz termina también por salir, lo mismo con Pavlovich. Y los cambios en el momento, como ya lo decía Rafa, pues salen los del Bayern de aquí en este podcast, que es del Bayern, pues como que generó incomodidad, ¿no? Pero, pero bueno, a ustedes en primera instancia, ¿qué les deja esto en términos generales? O sea, como en retrospectiva de cómo inicia el partido y de cómo termina. ¿Creen que haya cambios? ¿Creen que sigamos viendo los mismos nombres? ¿Cómo ven la cosa? Bueno, Gustavo, tú ya lo estabas adelantando un poco, ¿no? Algunos jugadores sufrieron durante varios lapsos del partido. Kimmich, y para mi punto de vista, sufrió mucho en la lateral. Y alguien que hemos criticado o la prensa ha criticado mucho como Sané, eh, yo pienso que le dio muchas ayudas cubriendo ahí, tratando de tapar a Diomande, sobre todo en el primer tiempo. Coincido con lo que dices de Pavlovich. Yo pienso que se veía un poco perdido, o no sé si entre perdido y nervioso. A lo mejor tiene que ajustarse a lo que está pidiendo Nagelsmann. Y bueno, y la defensa un poco lenta, ¿no? Esos son, digamos, las observaciones poco positivas que puedo hacer. Del lado más positivo, evidentemente, en Mecha tuvo un juego muy sobresaliente, la verdad, me dio mucha tranquilidad y mucha fuerza en la media cancha que yo pienso que el equipo le faltó un poquito. Sobre Desgraciadamente, todo, Enrique, ujú. sobre todo creo que después de los cambios es cuando mejor se ve, ¿no? O sea, justo con la salida de Pavlovich, no sé qué opinas. Pues yo lo vi bien desde el inicio, la verdad. Sí, o sea, A lo bien desde el mejor se notó inicio, más cuando salió ajá. Pavlovich, pero yo creo que hizo muy buen partido. Al final lo vi ya muy cansado, la verdad, lo sentí ya muy cansado. Eh, y desgraciadamente Schlotti se lesionó y él es otro de los que imprime
fuerza y mucha energía desde la parte de la defensa. Yo pienso que esa lesión influyó un poco en el rendimiento, sobre todo de la defensa. Y Quiero corregir adelante, mi comentario nada más, Enrique, que no sé si sea como la salida de Pavlovich o incluso la salida también de Musiala. O sea, lo que bueno, termina por hacer que tenga ahí más presencia, ¿no? Esos movimientos que hacen ahí, que hace ahí Nagelsmann, estaba muy sobrepoblado el centro del campo y cuando sale Musiala el partido, o sea, la cancha se expande y, y, pero no y solo era Musiala el que quería penetrar por el medio. definitivamente. Wirtz quería siempre por el medio. El propio Mecha también centralizó en lugar de abrir. Entonces, claro, tiene que ver con las tácticas y lo mencionaba Rafa, ¿no? Lo Que ya que las abordaremos, ¿verdad? Ahorita las debatimos también. Ujú. Pero dale, síguele. Dale, Rafa. Oh, no, pues ahorita que hablando de Musiala dije, sí es cierto, o sea, y creo que tiene mucho sentido porque cuando Musiala perdía el balón, se venían los contragolpes de Costa de Marfil, y para mí eso era uno de los principales motivos por el cual Nagelsmann saca a Musiala, aparte de que parte, valga la redundancia, desde una zona central hacia la banda o de la banda hacia el centro, o sea, siempre era el mismo recorrido y estaba Ciñó, creo que el que se lesionó, el número 5, qué bestia es ese tipo de lateral y de central, qué defensa es este Sí, marfileño. sí, Buenísimo, así, buenísimo, Siñó. buenísimo. Ujú. Ajá, entonces, cuando Musiala hacía eso y le quitaban la pelota, salían automáticamente con quién, con Diomandé o con Diallo. Y eran carreras de 30, 40 metros que pues exponían totalmente a la defensa alemana. Ahora, respecto a lo malo, pues no fue el mejor partido de Musiala, coincido totalmente con el de Pavlovic hoy, después del partido que hizo contra Curazao, que me contradigo ahí un poquito, había sido de los mejores, pues hoy se le vio completamente superado, desde lo físico sobre todo, porque el planteamiento de Costa de Marfil era superar en presión en medio campo, era tener a sus tres mediocampistas presionando constantemente a quien recibió el balón. Y curiosamente, no sé, creo que lo escuché en un podcast tuyo, Gustavo, no me acuerdo en cuál específicamente, pero tú decías que el Bayern, por ejemplo, iba a tapar o a presionar los espacios, no a los jugadores. Entonces, es exactamente la misma fórmula que utilizó Costa de Marfil y por eso Pavlovic, sobre todo, más que en Meja, pues perdí esos balones. De hecho, hay una jugada que creo que se ve como tres marfileños van contra Pavlovich, le hacen falta y aún así Pavlovich termina jugando la pelota con Wirtz, me parece que termina en un contragolpe de Alemania. Pero sí, son como esos pequeños conceptos que a Nagelsmann le siguen costando en cierto punto, en cierta medida, y no se ve que los vaya a corregir, ¿sabes? Entonces, más allá del despliegue físico de Sané, ayudando en defensa, ayudando a Kimmich, hay cosas muy buenas, sobresalientes como en Meja y Brown, pero hay cosas que son muy mejorables y no parece que vayan a mejorar. Entonces, Justo, ahí sí. justo creo que podemos hablar de esto, ¿no? En donde, pues creo que lo decíamos acá en privado, ¿no? En donde esta Alemania, pues está construida de alguna manera para tener la posesión, para jugar en corto, ¿no? Para aprovechar al máximo estas asociaciones de magia que pueda haber ahí entre Musiala, Wirtz, ¿por qué no? Sané, Havertz, mismo Pavlovich y en Mecha, ¿no? Pero de alguna manera también el plan en contra, pues hoy fue como muy sencillo, ¿no? Simplemente también cerrar los carriles centrales, sobrepoblar el medio campo. Y entonces efectivamente, ¿no? Cada vez que nuestros jugadores habilidosos, entiéndase, Musiala o el propio Wirtz tomaban la pelota, pues tenían que hacer una jugada magistral quitándose a tres, cuatro jugadores de encima, cosa que pues, no se puede hacer constantemente durante el partido. En ese sentido, ¿qué puedes decir de Nagelsmann, Enrique? Porque al mismo tiempo, ¿verdad? Eso termina provocando como muchas deficiencias en defensa y me recordaba por momentos ese partido entre el Bayern y el Villarreal, donde de alguna manera el Bayern puede estar completamente desbocado hacia adelante, pues termina por sufrir mucho, o sea, en donde me refiero que pareciera que hay un plan en ataque, pareciera que hay un equipo que está construido para tener la pelota, pero que cuando no la tiene,
sufre mucho. Bueno, lo que hemos visto es una tendencia, y no sé si tal vez por el DNA que Nagelsmann y la propia Alemania tienen de Bayern, juegan con una línea defensiva muy adelantada también. Y a nivel selecciones es mucho más complicado porque no la pueden entrenar tan frecuentemente como en el Bayern, por ejemplo. Yo pienso que Nagelsmann eh, me parece que le quiere dar un poco más de libertad a los jugadores creativos como Wirtz, como Musiala, pero está en ellos también tomar las buenas decisiones de abrir la cancha. Sabemos que por las bandas, obviamente la banda derecha, Kimmich no pudo subir básicamente nada porque estaba tapado la mayoría del partido por Diamond. Y en la izquierda, Brown estuvo más incisivo y por ahí un poquito él sí pudo contribuir. De hecho, tuvo un tiro que lo sacó el portero en el segundo tiempo, que hubiera sido el segundo gol o el primer gol de Alemania, no recuerdo exactamente. Entonces, yo pienso que Nagelsmann, o esperaría, ¿verdad?, que sea inteligente y se dé cuenta que tiene que abrir, ¿no?, el campo, pues tiene gente rápida, tienes gente como Sané, como Brown, el mismo Brown, como Leveling que entró en el segundo tiempo, o sea, son gente rápida y tienes ahorita por lo menos un killer como un Duff que puede estar ahí acechando al medio. Entonces, si se fijan, muchas de las tendencias que hemos visto de los equipos que han ganado, por ejemplo, Holanda el día de hoy o Países Bajos, los goles que metieron los consiguieron desbordando, ¿no? Y haciendo un centro muy peligroso, y yo pienso que eso le faltó más a Alemania hacerlo. Sí, sí, pues también por la incapacidad de los laterales que se tienen, ¿no? No por la incapacidad per se, pues, pero sí por el planteamiento que tuvo el rival, en este caso Costa de Marfil, que hay que partir desde son dos equipos, o sea, no es nada más que Alemania juega lo que quiere y que el otro, pues, se rinda o se someta ante lo que quiere jugar Alemania. El otro también va a poner su bloque bajo, a lo mejor sí, lo que mejor que tiene Alemania es pues este, atacar o tener la pelota. Entonces, hoy con Costa de Marfil lo vimos, Nagelsmann tiene un plan y ya está. O sea, los jugadores tienen que inventar dentro del campo algo diferente para poder sacar el resultado. Porque hoy, honestamente, es el planteamiento de Nagelsmann. Por un momento me parece que fue entre el 70 y el 82, por ahí, que jugó ya con dos puntas. Dejó de jugar nada más con un punta, que en este caso era Havertz, y empezó a jugar con Undab y con Havertz. No logré descifrar si era un 4-1-3-2, no estoy seguro qué alineación fue, pero estaban los dos arriba. Ahora, que el que Costa de Marfil también se abriera, benefició bastante también a Alemania. Entonces, es aprovechar los momentos de partido y tener los jugadores que necesitas para esos momentos de partido. Por eso yo en lo personal siento que Undaf va a seguir siendo suplente. ¿Por qué? Porque es un tipo que te funciona mejor cuando puede recibir, ya sea de espaldas, de frente, al espacio, al pie. Es el atacante más dinámico que tienes, quitando a Musiala, que a lo mejor no es ese 9 porque no es 9 pero Unda pues sí te puede cumplir ese rol guardando las debidas, pues, ¿cómo se dicen? Distancias y jerarquías con lo que está haciendo Saibari ahorita en Marruecos, Claro, que tampoco es un 9, pero es un tipo que se mueve muy bien por todo el frente de ataque. Y Undab es muy similar en ese aspecto. Si bien te recibe más al medio y Saibari te puede jugar por izquierda, por derecha, por donde sea, pues sí hay cierta pues, ¿cómo decirlo? Si hay cierta esencia similar entre ambos claro. jugadores. Ajá, entonces pues te puedes basar en eso para ver en momentos en los que el rival se abra, tener un atacante más determinante para poder ir al frente y terminar pues haciendo lo que hizo Undab. Sí, y creo que sí es importante subrayar que esto que hace Costa de Marfil de sobrepoblar ahí los carriles centrales, también lo hace el Curazao, ¿no? En donde
por momentos ahí sufrió Alemania, en donde no hallaba por dónde, ¿verdad? Y entonces sí, sí es un tema interesante porque esa parte, la que es la de la media luna, termina sobrepoblada, ¿no? Y se vuelve muy complicado asociarse. Y entonces, creo que lo importante o la enseñanza de este partido es justo cómo a través de los cambios Alemania abre el campo, estira la cancha, se vuelve un partido más abierto en términos que sería, si no me equivoco, verticales, ¿verdad? No tanto horizontales, ¿no? O sea, sino en ese aspecto. Y se ve otra Alemania, se ve otro equipo completamente, ¿no? Y un poco como a lo mejor esto pueden decirlo, pues va a alimentar el debate que ya existe actualmente, ¿no? Si Musiala debe de ser titular, si debe de mejor entrar en el segundo tiempo. Y, y pues ahora preguntarles qué Alemania esperan contra Ecuador. Bueno, yo eh, espero que ese partido va a ser decisivo porque yo pienso que Ecuador va a ganar a Curazao en una hora, no sé, van a empezar a jugar. Y ese partido va a decidir quién va primero, quién va segundo, quién va tercero. Ese grupo todavía, salvo, creo que, bueno, más bien no está definido porque Costa de Sí, de Marfil hecho, le ganó mira, a si Ecuador quieres, y para reforzar el punto, sí, sí. actualmente Alemania, si las cosas quedan como están, ¿verdad? Con estos pronósticos, si las cosas quedan como están, actualmente Alemania se enfrentaría a Escocia en la siguiente ronda y luego, en un hipotético octavo de final, sería contra el ganador de Noruega o Japón, lo que esto, al menos en papel, ¿verdad? Tiene a Alemania favorita como para llegar ya directo a los cuartos de final. Cosa interesante, a quien se enfrentaría en un tentativo cuarto de final al momento sería a Corea del Sur, Suiza, Holanda o Marruecos. Que Sí, son de nuevo en complicados, sí, sí. papel, ¿verdad? En papel, al menos en papel, está interesante, ¿no? O sea, hay un camino interesante, ¿verdad? Que invita a pelear por él, porque a diferencia de, si no me equivoco, dejen nada más le confirmo, Corea de Marfil queda en segundo lugar, ¿verdad? Así es. Entonces, al momento Corea de Marfil se estaría enfrentando a Francia. Entonces, si Alemania baja a segundo lugar, a cómo están las cosas, este, se enfrentaría a Francia. Cambia bastante el asunto, ¿no? Sí, y pensando lo que dices, por ejemplo, Ecuador tiene 0 puntos ahorita, si le gana a Curazao tendría 3 y si le gana a Alemania tendría Ujú. 6 y ganaría el criterio de desempate contra Alemania, por ejemplo. Ujú. Y a lo que yo me refiero es que todavía no están definidos quién va a pasar primero, segundo o tercero de este Se grupo, a podría ir a pesar de que segundo, ¿no? En tercero ya no puede por el partido no, directo, no, ¿no? O pero sea, me refiero quiénes sí, van a estar en primero, segundo y sí, sí, tercero. El sí, grupo está peleado, vamos, porque sí, al final sí, lo que muchos decían que iba a ser un grupo sencillo para Alemania, yo pienso que era muy competitivo. sí. Rafa. Sí, bastante. Y pues la verdad es que la gente que decía eso al principio, pues yo creo que ve muy poquito de fútbol, porque pues no es como que tengan que ver las elecciones, sino los jugadores que tienen y el rendimiento que tienen. Por ejemplo, Diallo sonó para el Bayern cuando estaba el mercado de invierno, en enero, ajá, de que para préstamo. Y es como que Musiala ahorita no está en su mejor momento, ya no soy un gran jugador. El simple hecho de ver los jugadores que tienes, las estrellas, y en la posición que los tienes sobre todo, te indica qué tan fuerte es una selección potencialmente. Eso es obvio, ¿no? El director Dingo tiene mucha mano y mucho trabajo ahí. Pero respecto a lo que viene después para Alemania, el partido contra Ecuador, yo espero una Alemania exactamente igual que la que salió hoy. Mira, Nagelsmann ya lo demostró en el Bayern, no es un entrenador que cambie de un momento a otro un sistema, al contrario, lo mantiene. ¿Por qué? Porque si no le salió un partido, en el siguiente él considera que tampoco le va a salir, ¿sabes? Entonces es más conservador en ese aspecto, cambia menos, a pesar de que hoy hemos visto un cambio en la formación con dos puntas, por ejemplo, pero no es como que se va a ir desbocado al ataque a sabiendas que si, por ejemplo, empata o pierde, no, pierde, por los resultados, se puede ir contra Francia, ¿no? Si queda en tercer lugar,
ese tipo de cosas yo creo que sí le juegan a Nagelsmann bastante en contra. Creo que es más lo mental que realmente lo que pasa en la cancha, lo que le pasa a Nagelsmann y a la selección alemana, que por ejemplo lo podemos ver con su juego. Le gana a Italia, ¿cuánto fue? 3-0, 4-0, 4-1, algo así en eliminatorias mundialistas. Uno en la, ¿cómo se llama esta? La que ganó Portugal. Esa torneo, la Nations, perdón. Ajá, y en la vuelta creo que Italia le termina empatando, le termina remontando algo así. Y Alemania se ve totalmente desahuciada cuando pasa eso. O sea, Kimmich haciendo un gran partido el partido de ida, creo que 3 asistencias, 4 por ahí, y el partido de vuelta se lo comen a la espalda. Entonces, siento que esa es una tendencia en Alemania, que como te pueden hacer un partido muy bueno, te pueden hacer un partido muy malo también, independientemente de los jugadores que estén en el campo. Entonces, no sé qué opinen ustedes respecto a eso, Sí, como Enrique, esa de Enrique dualidad sobre todo, ¿no? Creo que o Enrique ese... lo ha dicho ya varias veces, ¿no? Ujú. Que las virtudes de Nagelsmann, digo, tú dilo, ¿no? Pero es algo así, ¿no? Las virtudes de Nagelsmann son también sus mayores defectos, ¿no? Ya, Sí, bueno, que cuando puedes mantener el equilibrio siempre es como, bueno, así como puede salir lo malo, también puede salir lo bueno, lo contrario y que se está dando más y que lamentablemente se le está dando a Nagelsmann en un escenario enorme como es la Copa del Mundo, pues es lo bueno también se puede volver malo. Ese ataque desbocado del que estabas hablando ahorita, Gustavo Enrique, pues también se puede volver en tu mayor debilidad. ¿Por qué? Pues porque Kimmich sabemos que no es tan bueno en el uno contra uno, dejas desprotegido ataque, su mayor fortaleza es ser como esa trinchera antes de mm, llegar a la zona de Alemania o del Bayern, por ejemplo. Pero, pues sí, hablando de Alemania específicamente, en lo que le espera contra Ecuador en la próxima ronda, hay muchísimas cosas que mejorar y a mí no me preocupa el juego de Alemania, es lo que Nagelsmann sabe que puede cambiar y que parece que no va a cambiar. ok. Se me haría sorprendente, de verdad, que ponga a Under de titular, a Pavlovich lo ponga en esa función que, por ejemplo, tiene en el Bayern, que es más de creativo en vez de más defensivo, porque defensivamente Pavlovich se lo comen con presión. Y es algo, curiosamente, que también le pasa a Kimmich en el medio campo en el Bayern. Kimmich ocupa 2, 3 segundos para pensar y desplegar. Pavlovich es un poquito más intenso, más vertical en el Bayern y curiosamente en Alemania, como ahorita lo mencionaban, pues no se le ve esa intensidad de recuperar balones, de ir al choque, de recuperar y desplegar al frente. Siento también y que usan mucho los carriles centrales porque en los extremos no tienen jugadores con esa calidad que a lo mejor sí tienen el Bayern como Olise, Díaz y Key, ¿no? Que Claro. es, que es muchísimo más móvil y esos jugadores vienen de jugar Kimmich y Pavlovich 40 partidos por temporada a un nivel altísimo con Company y luego vienen a jugar con Nagelsmann, pues a lo mejor un poquito más lentos, buscando más el meterse hasta el fondo del área rival para poder rematar o para poder tener una ocasión de gol. Entonces sí se nota mucho ese choque de estilos en cuanto a los jugadores y en cuanto al técnico. Totalmente. Y fíjate ahorita que te estaba escuchando, algo que me quedé pensando, digo, un poco diferente, pero bajo la misma línea, es que también cuando se ve mejor Alemania, es ahí cuando Kimmich empieza a tirar un poco más hacia el centro, ¿no? O sea, ya en esos últimos minutos, digo, hablando como que de estas necesidades que tiene Nagelsmann, ¿verdad? Y cómo igual o sea, la lateral va a ser de Kimmich todo el campeonato, no me queda duda de que Nagelsmann va a hacer un cambio ahí, pero que curiosamente, mientras más se acerca Kimmich al centro del campo, mejor se ven las cosas, ¿no? Enrique, un comentario sobre Nagelsmann. Bueno, yo creo que ya Rafa mencionó básicamente todo, pero yo sí espero que cambie el equipo para este último partido con Ecuador. No, no totalmente, pero yo sí pienso que debería meter a un DAF y va a tener mucha más presión para ponerlo. Y ahí no sé por quién lo va a hacer, a lo mejor por Havertz, que a pesar de que tiene 2 goles, hoy estuvo muy inconsistente y al final yo creo que no lució mucho Havertz. Sí, Entonces el yo, juego de yo, hoy lo, era yo, para un 9 nominal, ¿verdad? No yo, uno yo que... veo a Undav en lugar de Havertz, por lo menos Sí. un cambio ahí. Eh, Me gustó también Leveling, no sé si lo va a intentar un poquito
en lugar de Sané, pero yo pienso que al menos un cambio veríamos y obviamente el de Schlotti, pues por cuestiones, ojalá que se recupere, pero yo pienso que a lo mejor va a iniciar Rudiger de inicio también. Enrique, perdón por Claro. interrumpirte, pero parece que lo de Slotterbeck son ligamentos, Mm, entonces no pinta nada bien. bien, Ok. nada bien. Va. Bien. Gracias, Rafa, por Ujú. la actualización. Bien, pues interesante, ¿verdad? Veremos cómo se va eso. Ahora, curiosamente, ¿no? Este partido tiene como ciertas similitudes a un partido de los octavos de final, si no me equivoco, del 2014, ahí donde Alemania enfrenta a Argelia. Y el encuentro termina con el mismo marcador, termina con un 2-1, circunstancias diferentes, evidentemente, pero que después del partido le preguntan a Mertesacker acerca del encuentro, ¿no? Y cómo Alemania no se vio bien, cómo Alemania sufrió de más, cómo incluso Alemania sufría mucho a las espaldas de los centrales, etcétera. Y me recuerda muchas cosas, ¿verdad? Porque son temas parecidos, ¿no? Son preguntas parecidas. Pero lo más interesante fue la declaración o la respuesta de Mertesacker en ese momento, donde él preguntaba un tanto desconcertado, ¿y qué tiene? No te entiendo, qué me estás queriendo decir con esto? Decía Pete, decía Mertesacker, ganamos, estamos en la siguiente ronda, ¿no? ¿Qué más da? Y, y de alguna manera, pues algo aplica, ¿no? En esto también, donde ganamos, ¿qué más da? Al momento somos primeros de grupo, vamos a lo que sigue. Pero lo que quiero llegar con esto es que Alemania, al menos como conjunto, Alemania desde lo futbolístico, creo que entiende muy bien esto, ¿no? O sea, en donde no importa tanto el cómo, importa el qué. Y Ujú. el qué ya está. Ganamos, estamos en lo que sigue y tarea cumplida, ¿verdad? Eso es lo que importa. No importa si jugaste bien, no importa si jugaste mal, lo que importa es ganar, ¿verdad? Porque hay muchos otros equipos, podríamos poner a lo mejor España, ¿no? En donde tuvieron la pelota, intentaron, tuvieron muchas llegadas, pero no se ganó, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que Alemania es donde más cómodo se siente, ahí donde no es el favorito como tal, ¿verdad? Pero que va ahí ganando, va sacando los partidos, va sacando lo suyo. Y pareciera que a pesar de ser una de las selecciones con más campeonatos, a pesar de ser no sé, pero creo que es la selección que más finales ha jugado, ¿verdad? Que más veces ha Sí. llegado a una semifinal, etcétera. Ujú. Sigue siendo bastante menospreciada. Pero Ujú. lo interesante es que no es nada más como es un tema de la selección alemana, sino que también es algo que le pasa a la Bundesliga, ¿verdad? O sea, creo que es algo que tiene que ver como con todo el ecosistema alemán. Y por ejemplo, para reforzar un poco este asunto, la Bundesliga es la segunda liga que más jugadores ha aportado al Mundial después de la Premier. Sí, la diferencia es abismal, pero aún así, detrás de la Bundesliga está la Liga Española, está la Serie A, está la Liga Francesa y la diferencia es de más de 20 jugadores, ¿no? Y aún así, parece que la Bundesliga y el fútbol alemán pues, no parecen tener el respeto que, que se necesita. Y entonces, antes de compartirles ahí unos ciertos datos históricos, ¿qué podrían decir ustedes? A ver, porque un poco podría decirse que el corazón y la esencia de este podcast es esa, ¿no? O sea, como que poner tanto a Alemania y al Bayern en el lugar que le corresponde dentro de la conversación global. Y hoy quisiera que ustedes, un poco con opinión y también con los datos que podemos aportarles de lo nuestro, pues hablemos acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué creen ustedes que existe esta percepción? Bueno, yo pienso que hay varios factores. Uno es cultural, eminentemente. Eh, la liga alemana está obviamente basada en el idioma alemán y no se compara la cobertura de germanohablantes en el mundo como con hispanohablantes o angloparlantes, ¿no? Entonces, Inglaterra, como fue un imperio muy grande, pues expandió su cultura durante muchos años y la Premier League se beneficia mucho de eso. La otra parte cultural que yo veo es cómo se manejan los clubes en Alemania. Hemos hablado anteriormente de la famosa regla de 50+1. En Alemania es un tabú el que pudiera haber
un jeque que de repente controle a un equipo, a pesar de que hay un Hoffenheim, un Wolfsburg, ¿verdad? De un Leipzig un Leverkusen que han podido más o menos navegar en esas aguas intermedias, pero no es tan abierto, ¿no? En Alemania los clubes son de los miembros y, por ejemplo, Gustavo y creo que tú y yo, y no sé si Rafa, pero al menos entiendo tú y yo somos miembros o somos socios de Bayern y el club, una partecita del club nos Sí, pertenece, ¿no? Como miembros. Entonces, eso no se encuentra tan fácilmente en la Premier League, por ejemplo, ¿no? sí. Y realmente el abismo dominio, llamémosle cultural, de, de la parte anglo, pues se traduce en que la Premier League tiene una penetración abismal en todo el mundo. Es una liga global y Pero eso creo le que, permite Enrique, o sea, tener creo que es algo acceso que vale la pena a porque fondos globales. me parece que el asunto es que, aunque se transmitan los juegos, o sea, hay una negativa siquiera como a la conversación. O sea, no hay manera de que esto sea debatible. Eso es a lo que es, creo que eso es Pero interesante, Gustavo, ¿no? si tú te fijas, por ejemplo, desde el punto de vista organizacional, ¿qué es lo más difícil o una de las tareas más difíciles es un cambio de cultura? No, totalmente. A ver, o Entonces, sea, sí, a lo que yo me sí quiero refiero decirte es que que la penetración que ha tenido la Premier, por ejemplo, en Asia, en Europa, en África, y el Real Madrid y el Barcelona en Latinoamérica, seamos muy francos en ese sentido, pues es algo que está impermeado en la cultura de la gente. ¿Sí? Los sí, es que lo padres se lo interesante es que transmiten a los hijos y así. Entonces, pareciera que a ese es pesar el de punto que para Bundesliga. pareciera que a pesar de que la Bundesliga hace esfuerzos por llegar a cualquier rincón del mundo, o sea, es que la narrativa ya está construida, eso es lo que se me hace interesante, ¿no? O sea, en donde tenemos datos como los que les acabo de compartir, ¿verdad? Pero pareciera que en la conversación global son intrascendentes, o sea, como, ah, sí, muy bien, pero es la liga de granjeros, ¿verdad? No va a pasar nada, no va a llegar a nada. ¿Por qué no ves mejor a Alemania? ¿Por qué no ves mejor, perdón, por qué no ves mejor a España? ¿Por qué no? O sea, lo que se me hace interesante, y esto es lo que quisiera como debatir, ¿verdad? Como a pesar de todo esto, pareciera que la conversación no va a cambiar, ¿no? Y que incluso aunque la Bundesliga fuera transmitida de forma gratuita y fuera llevada a cualquier rincón del mundo, o sea, hay como que una percepción ya preestablecida alrededor de esto, ¿no? En donde la Bundesliga, la Liga de Granjeros, etcétera, y luego salen estos datos, ya, ok, pero el Madrid tiene 15 Champions, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O los datos de la liga de asistencia, ¿no? De cómo Sí. la Bundesliga está ahí y cómo la segunda división de Alemania está encima que ligas como la española, por ejemplo, y que aún así pareciera que a la conversación global son datos que no suman, ¿verdad? O sea, no inclinan la balanza a ningún lado. ¿Qué podrían decir de esto? Vamos, Mira, ¿no? Mira, nada más para terminar mi punto, lo que yo te estoy tratando de decir es cuál pienso yo que son las causas raíz, Ok, porque de ahí partes y luego ya puedes ver cuáles son los efectos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tres, por cualquier razón, estamos aficionados o cercanos a la Bundesliga. Y lo que nos digan de otras ligas, pues realmente a lo mejor no nos va a hacer cambiar nuestra predilección por la Bundesliga, porque ya estamos arraigados de alguna forma, a lo mejor familiarmente, a lo mejor hubo una experiencia, etcétera, que nos hizo afiliarnos a la Bundesliga. Y eso es a lo que se está enfrentando la Bundesliga, que es la que se quiere mover o quiere crecer o quiere expandirse a otros mercados. Esa es la resistencia cultural número mm, uno que yo veo. Pero le cedo a Rafa la palabra. mira, Rafa, déjate, te lanzo la pregunta directo, perdón, date. para ayudarte, al contrario, perdón, en donde es la liga alemana desarrolladora de talento y ya, y por eso se queda esa percepción. Y la otra, si realmente la Bundesliga es una liga aburrida o es una liga mal entendida
por quienes no la siguen. Bueno, ahí tengo, las voy a guardar 2 minutos y ahorita les contesto. O sea, pero mira, a mí, ahorita que estaban hablando de por qué la Bundesliga no le importa a casi nadie, o por ejemplo, no tiene como ese worldwide, pues esa llegada a nivel mundial, me viene a la mente cuando debutó este muchacho Bara Sapoko Ndiaye en el Bayern. Vi unos videos en redes sociales de cómo se puso la escuela, los que lo conocían, pues, en Senegal, de que él iba a debutar con el Bayern y que es un gran partido, ¿no? Pero el cómo se pusieron como locos, o sea, todos, creo que era una escuela, un centro comunitario, no sé qué era, pero todos estaban aplaudiendo, gritando y súper felices. Y eso es algo que la Bundesliga, al ser tan de los alemanes, tan local, tan que les importa más no descender a lo mejor o clasificar a competiciones europeas que como tal ganarla o jugar una competición europea. Ahí, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? El Heidenheim, que estuvo en la Conference, por ejemplo, y que es un buen papel, ¿no? Ahí con Paul Banner, pero les importa más el papel que ganan en la liga local que lo que puedan hacer en Europa. Entonces tú ves ese tipo de desbalances que existen y que, por ejemplo, para, no sé, un equipo de la Premier o de España o de Italia o de Francia o donde sea, que han jugado una vez en su vida competiciones europeas, pues sí hay una gran diferencia. El fútbol alemán, como lo comenté en otro podcast, es el último resquicio del fútbol tradicional en el mundo, ¿sabes? Porque sigue siendo de los socios, sigue siendo de la afición, hay una conexión más allá de nada más ir y alentar, sino es, por ejemplo, los de la Unión Berlín me parece que fueron los que ayudaron a construir el estadio, limpiarlo, no me acuerdo qué eran, creo que sí fueron los de la Unión Berlín, me corrigen si estoy equivocado, Sí, sí pero, fueron. ajá, pero pues sí, precisamente eso, ¿no? El fútbol alemán es tan alemán que es muy difícil entrar, es un nicho muy específico y Sí, los que estamos ahí pues somos afortunados porque conocemos muchísimas cosas de fútbol y de cómo se maneja el fútbol, que por ejemplo ahorita con por mencionarlo, ¿no? Nada más como referencia, lo del Real Madrid con Florentino, que quiere vender una parte del Real Madrid a inversionistas privados. Eso es lo que ya hizo el Bayern hace años y nadie lo sabe y piensan que va a vender el club como tal, pero no, simplemente vender una parte para poder tener ingresos todos los años fijos, pues, que va a ayudar con las deudas y lo que tú me digas. Eso lo hace el Bayern desde hace años, años, y por eso es que el Bayern es el único equipo sin deudas de todo el mundo y el equipo más fuerte económicamente de la Bundesliga y uno de los más fuertes del mundo, ¿no? Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué la gente piensa que es aburrida la Bundesliga? Pues precisamente porque no la sigue. Pero, por ejemplo, cuando se anuncia el fichaje de Soboslai a Liverpool, o de Ekitike a Liverpool, o de Wirtz a Liverpool, todo mundo de repente dicen son los mejores del mundo. O de Toni Kroos al Real Madrid, son los mejores del mundo. O de, no sé, de Hansi Flick, que por ejemplo, voy a poner el ejemplo de Hansi Flick, el sextuplete. ¿Cuánto tiempo los culés, las personas que van al Barça, estuvieron diciendo que no, es que fue con la pandemia? Llegó al Barça nada más y es el mejor entrenador de los últimos 10 años. ¿Sabes? Entonces tiene mucho que ver la prensa, los medios. Por ejemplo, yo no consumo mucha tele alemana, por supuesto, pero pues programas de deportes no se remiten a generar chismes como lo hacen, por ejemplo, pues los programas ingleses, los programas españoles, italianos, franceses, ni se diga, ¿no? Pero si te quieres poner a que la liga alemana no es competitiva, bueno, el Paris Saint-Germain es el bicampeón de la Champions League, ¿no? Y es que la gente no entiende que no es un tema de liga, es un tema de equipo, de proyecto. ¿Por qué crees? Y creo que lo vamos a tocar más adelante, ¿por qué crees que los tres de arriba del Bayern son los MVPs de la primera claro. jornada, ¿no? Kane, Olise y Díaz? Entonces, hay que ir un pasito más allá, hay que ver más allá de lo que te pone aquí enfrente de las redes sociales y pues analizar los equipos, los jugadores que tienen y los proyectos que se tienen. Un poco como lo decía Enrique mientras platicábamos cómo organizar el podcast del día de hoy, cómo gestionar esta pausa. Él decía, ¿verdad? ¿No? Pero esto nos va a tomar 3 horas, ¿no? Y evidentemente, ¿no? O sea, de hecho, estos son temas a los que vale la pena como dedicarle muchísimo de qué hablar, ¿no? Pero creo que es algo que yo no había introducido y que viene bien ahora introducirlo y que sea algo que nos acompañe como de aquí a futuro.
Y pues un poco como lo decías tú, Enrique, definitivamente tiene que ver con algo cultural, ¿no? Y ahí se mezcla todo esto que dice Rafa ahorita sobre los clubes. Y de hecho es algo que es muy antiguo, o sea que no es nada más de la creación de la Liga Premier o de la transmisión del fútbol, sino desde la batalla que pierde en ese momento Prusia contra Napoleón, porque ahí lo que es hoy Alemania termina sacando un poco una conclusión en donde dice que Napoleón nos vence, no porque tenga más soldados, no porque sea un mejor estratega como tal, sino porque tienen una mejor nación que nosotros, tienen mejores hombres, ¿no? Entonces a partir de ahí viene toda como una reestructuración de lo que hoy en día es Alemania, en su momento Prusia, y parten por lo educativo, por tener hombres más intelectuales, o sea, empapar a la gente de cultura, desarrollarlos moralmente, éticamente, intelectualmente, etcétera. Pero también viene un apartado en donde se buscaba pues tener como hombres más preparados físicamente, ¿no? Y obviamente pues todo esto es muy interesante porque es algo que termina desembocando hasta la segunda, o bueno, primera y segunda guerra mundial, ¿no? Toda esta cuestión del superhombre y todas esas cosas, ¿no? Pero entonces lo que voy es que llega esta instauración masiva de los famosos clubes de gimnasia. Y que estos clubes de gimnasia son las iniciales que, por ejemplo, tiene el vecino del Bayern, el TSB München, ¿no? De 1860, porque es ahí en donde se funda ese club, no definitivamente como un club de fútbol, sino como un club de gimnasia. Y entonces es interesante porque estos clubes de gimnasia no eran clubes de entretenimiento, no eran clubes sociales, sino eran instituciones de alguna manera enfocadas en desarrollar a hombres fuertes, con aptitudes físicas, ¿verdad? No eran para pasar el rato. Y entonces, esto es muy interesante porque desde ahí hay el pique con Inglaterra, ¿no? En donde Inglaterra tenía sus deportes, que el cricket, que el boliche, que todo esto, ¿no? El billar, etcétera. Y pues era motivo de burla para la cultura alemana, ¿no? Donde estos pues están simplemente pasando el tiempo, están simplemente divirtiéndose, están simplemente tomando ahí en los pubs. Y mientras tanto, lo que en su momento Prusia, pues estaba formando hombres, ¿verdad? Los estaba desarrollando. Y luego llega el fútbol, que a primera instancia lo confundieron con el rugby y creyendo que jugaban fútbol, jugaban rugby. Y empiezan a formarlo, ¿verdad? Empiezan a adoptarlo, pero lo adoptan con esta misma filosofía de la gimnasia, no como un deporte de entretenimiento, sino como algo formativo, ¿no? Y por eso en alemán, digo, Enrique me puede echar la mano, cuando se estudia para ser entrenador, no se le llama director técnico, sino es maestro de fútbol, es profesor de fútbol, ¿no? Pero total, ¿verdad? Empieza a desarrollarse esto y estos clubes de gimnasia, pues eran como solventados por el pueblo en general, donde cada quien pagaba su cuota y pues podía ir a hacer gimnasia y se votaba por quién era el presidente, por quién manejaba las cosas, quién traía el entrenador, etcétera, todo eso. Y entonces luego eso se traslada al fútbol en donde un montón de gente se pone de acuerdo, paga su cuota y se crean instituciones para poder jugar al fútbol. Y el objetivo era ese, ¿verdad? O sea, poder jugar al fútbol, poder tener un lugar donde jugar al fútbol, no el de hacer un negocio, sino el de crear una institución donde podamos compartir y jugar al fútbol. Incluso dentro de esa filosofía, pues fue como nace el propio Bayern, ¿verdad? Por eso esta regla del 50+1 no es nada más un capricho, sino porque la intención de todos estos clubes desde su formación es esa, ¿no? Tener algo para desarrollarse, para formarse, no para hacer negocio. Y choca con esta idea no solo inglesa, sino global de lo que es el fútbol y luego, ¿verdad? Cuando Alemania gana su primer campeonato, no existía la Bundesliga. O sea, de hecho, y no solo la Bundesliga, o sea, que no existía una liga unificada en Alemania, ¿verdad? Estaban todas estas ligas regionales. O sea, el primer campeonato del mundo de Alemania lo gana sin una liga de fútbol profesional. Y entonces eso choca
con la percepción global, o sea, cae gordo, y sobre todo porque mientras otros desarrollan la técnica y todo esto, como puede ser en Inglaterra o en España o en Holanda, en Alemania el foco está en otra cosa, que es más este desarrollo individual, que sea sobre todo formativo, no nada más como atlético. Pero bueno, me extendí, pero adelante. No, lo que tú dices es cierto, son los Turn- und Sportvereins, ¿no? El TSB, que básicamente quiere decir gimnasia y deportes, ¿no? Así es. Esos eran los clubes. Y lo vemos en el Bayern, por ejemplo, el Bayern no solo es fútbol, está el Hasta equipo de ajedrez hay, ¿no? básquetbol, está el equipo de ajedrez, tiene el equipo de handball, tiene un montón de otras actividades que suplementan la experiencia de los miembros, ¿no? De lo que es Bayern. Entonces te digo, para resumir un poquito lo que dijimos, hay una connotación muy fuerte desde mi punto de vista cultural. Sumando lo que dice Rafa, hay un desconocimiento de lo que es la liga. Es un producto muy de nicho, como él decía. Y yo le añadiría también que la percepción de que Bayern, y bueno, es una realidad, Bayern es el equipo más exitoso y sobre todo en los últimos 15 años ha realmente dominado la liga de una manera muy importante. Y eso también contribuye a que desde fuera se vea como una liga absolutamente dominada, en que los clubes no compiten, etcétera, ¿no? Y se le da un menos valor a clubes que realmente no tienen el presupuesto que puede tener la Premier League, por ejemplo, y que se han dedicado a desarrollar talentos jóvenes, ¿no? Y creo que lo vamos a abordar en unos instantes, pero empezar a ver todos esos jugadores que están ahora en el Mundial, no representando necesariamente a Alemania ni al Bayern, pero son jugadores que se han forjado en Alemania, en clubes en Alemania. El caso, por ejemplo, el día de hoy teníamos a Diomand, que fue una espina en el costado del equipo y ha sido posiblemente en las dos primeras jornadas el mejor jugador del equipo de Costa de Marfil. Y así tenemos, nos podemos seguir con varios ejemplos, ¿no? Entonces, ese es el valor de la liga alemana que ahí se ha fijado para poder competir a los equipos españoles top, que realmente no es la liga como tal española, realmente estamos hablando el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona, pero el resto de la liga también es muy parecida a la estructura a lo que es Bundesliga y sobre todo con la Premier League, ¿no? Y equipos como el PSG, que pues todos sabemos que está fondeado por un Estado-nación como son los árabes estos, ¿no? Que lo manejan, ¿no? Entonces, eso es lo que así resumiría de mi parte. Rafa. No, pues ahorita terminando de contestar la pregunta que hiciste, Gustavo, sobre si la Bundesliga es nada más una liga formadora, pues es más que una liga formadora, porque al fin y al cabo, pues, como lo comenté, ¿no? Con estos fichajes de Liverpool que se dieron en los últimos años, pues en la Bundesliga nadie los conoce, llegan a un equipo conocido y se vuelven super hits. Pero, pues, tú te puedes dar cuenta de cuando de la importancia que tiene una liga cuando te pones a ver, por ejemplo, los highlights o las estadísticas o todo eso. Por ejemplo, incluso la Bundesliga, nosotros que vemos, consumimos constantemente esa liga, pues por poner un ejemplo, cuando se vio lo de Saibari, dijimos, pues, el mejor jugador de la Eredivisie, X, no es la gran cosa. Y lo estamos viendo ahorita en el Mundial y decimos, ok, va, no nada más los dos goles que ha hecho, pero pues todo el juego que genera y nuestros jugadores, bueno, los jugadores del Bayern, los jugadores de la Bundesliga que están teniendo están teniendo este gran inicio, porque vamos a ver en etapas definitorias a varios, pero pues por ejemplo Min Jae, así sin irnos más lejos, está haciendo una gran Copa del Mundo a pesar del resultado contra México, pero pues no es nada más formación, simplemente la gente muchas veces desconoce el trabajo que hay detrás de un gran jugador, o cuando un jugador se vuelve una figura.
¿Y dónde es ese trabajo? Desde la formación. Si bien tenemos el caso de Red Bull, que es la cadenita, Salzburgo, Leipzig y luego la Premier, sí, que es Que como el ahí objetivo. tenemos cositas interesantes con el nuevo fichaje que acaba de hacer el Bayern para el campus, ¿verdad? Así es, Justo. así es. ¿Qué es? ¿Húngaro, me parece? ¿No es alemán? Alemán. Bueno, me refiero al entrenador, no sé a quién estabas pensando tú. No, el mediocampista del Salzburgo de 1,98, algo así que tiene como 16 años. Yo dije, caray, ¿cuál? Pero sí, precisamente que es como esa cadenita. Y por ejemplo, también tenemos a Max Eberl, también que viene de ahí, Christoph Freund. Freund. Entonces, Ujú. sí, tú puedes ver, pues, como toda esa maquinaria que existe y que pues el Bayern explota muy bien, pues porque ve que ya no es un modelo nada más de lo clásico, sino es un modelo híbrido en el cual Bayern está viendo ganancias y cómo subir al club como al otro nivel, ¿no? Sin necesidad de empeñar una parte del club o de meterse en deudas o lo que tú me digas. Pero pues sí, es básicamente lo que es el fútbol alemán, ¿no? La definición del Bayern Múnich, que curiosamente tiene más de 100 años de vida y mantiene sus raíces como su Intactas. estandarte, pues. Sí. Sí, o sea, como su estandarte lo presume y venga el equipo que venga a quererte comprar un jugador, venga a querer hacerte lo que quieras, el Bayern dice no, es no, punto. Así Entonces, es no. valorarlo mucho. Es no, hasta que puedan los otros equipos sacar un comunicado, ¿verdad? Al grado para Ándale, tener que quedar sí, bien. sí, Oigan, pues precisamente. curiosamente, ¿verdad? Ahorita con lo que dicen, digo, ya hablaremos de estos jugadores, pero creo que viendo el tiempo, me parece que hoy nos tocará nada más enfocarnos pues en el tridente del Bayern, porque al terminar la primera jugada, la primera jornada, perdón, tanto Olise, Luis Díaz y Harry Kane pues quedaron como MVPs de sus respectivos partidos. ¿Creen ustedes que su paso por el Bayern cambia la percepción mundial sobre ellos? ¿Creen que el Bayern los ha potenciado futbolísticamente o simplemente le ha dado como una vitrina más grande? Y al mismo tiempo, estamos viendo entonces consolidándose a lo que es el mejor tridente del fútbol mundial. Sí, es una muy buena pregunta, Gustavo. Y respondiendo de manera rápida, yo pienso que en el caso particular de Olis, Bayern lo potenció y lo puso a los ojos del mundo a través de la Champions, básicamente. En Inglaterra, si bien era un buen jugador, no estaba todavía en un equipo grande, ¿verdad? Estaba en un equipo realmente pequeño y ahí los Everl y el resto del equipo yo creo que hicieron un buen trabajo de escauteo y lo pudieron llevar en ese caso yo pienso que Bayern potenció a Olise. En el caso de Kane, la historia va de ambos lados. Yo pienso que Kane necesitaba un mejor equipo alrededor de él. Es un jugadorazo, la verdad. Yo me acuerdo en los debates entre quién era el mejor delantero, Lewandowski o Kane, siempre me iba del lado de Lewandowski, pues porque era de Bayern, ¿no? Realmente Kane yo le decía, no, es del Tottenham, realmente no gana nada, pero la verdad es un jugadorazo, tiene una calidad, una clase, juega de diferentes posiciones. La verdad me ha convencido, no hay ninguna duda que tiene una gran calidad, pero le faltaba ese acompañamiento, le faltaba un Olise, le faltaba un Díaz, le faltaba un Kimmich, le faltaba todo eso que lo hace brillar aún más y yo pienso que se ha potenciado. Pero conversamente, Kane ha hecho que los reflectores de la Premier League y de muchos lados del mundo se fijen en Bayern. Y eso ha sido muy positivo, sí, eso para mí me queda muy claro y ahora en este mundial lo estamos viendo porque al ser él el capitán de Inglaterra, pues en todos los partidos es bueno, el capitán de Inglaterra que juega en el Bayern, entonces va a ser es como un marketing constante para el equipo. Y en el caso de Díaz, para concluir rápidamente, yo pienso que era ya un jugador forjado, muy bueno, tuvo muy buenas temporadas en Liverpool y yo pienso que, sin embargo, han subido su nivel, embonó de una manera perfecta en el equipo y yo creo que él también nos ha ayudado a tener una mayor penetración en el mercado latinoamericano. Vimos, por ejemplo, ahora en el Mundial el partido de Colombia que invadió la Ciudad de México
y cómo Díaz es un ídolo y cómo obviamente saben en dónde juega, saben que juega en un equipo alemán, en el Bayern, etcétera. Entonces, yo pienso que en ambos casos, sobre todo de Kane y de Díaz, ha habido un beneficio realmente mutuo. En el caso de Olise, yo creo que él se dio a conocer a través de Bayern de una manera muy importante. Perdón, ya tenía el micrófono apagado. Totalmente, coincido contigo. Creo que Harry Kane por su lado como que confirma lo que ya todos sabían, ¿verdad? O sea, confirma lo que ya todos creíamos, creíamos de él. De hecho, incluso sí me parece, ¿verdad? Que el Bayern y sobre todo de la mano de Company sí ha sido un jugador que se ha visto potencializado, ¿no? Creo que a lo mejor de estos tres me parece que es el que no sé cómo decirlo, pero creo que es el que, en buenos términos, en un muy buen sentido, es el que ha quedado más exhibido, ¿no? O sea, es el que más luce, creo yo, ¿no? O sea, obviamente el juego de Musiala, el juego de Lucho, o sea, es magia, es una delicia verlos, ¿verdad? O sea, son jugadores únicos en el planeta. Pero todo el despliegue que tiene Harry Kane con sus recorridos, con su presencia en el área, o sea, me parece que es algo que ha provocado que los partidos que tiene él con el Bayern como que sean un escaparate para el inglés, ¿no? Este, y coincido contigo, ¿verdad? Siempre la presencia del delantero, como lo decías ahorita de Lewandowski, pues sí es muy, muy importante. Deja agregar a Rafa otra vez. ¿Se escucha, Rafa? ¿Sí? Ya, todo bien. ¿Me escuchan? Ahora no te escucho. Adelante, Rafa, dale. Se perdió todo completamente. No, pues nada más respecto a la pregunta del tridente, ¿no? De que si el Bayern lo ha potenciado a Olise, Kane y Díaz. Pues sí, 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 sí. O sea, desde la filosofía, como ya lo habíamos mencionado, del Bayern, que es ganar, de ir al frente de ese ADN alemán que se tiene en ese club, que es como el máximo representante de lo que es, pues, el ir y ganar aplastando al rival. Pues yo creo que se sacó la lotería con un Harry Kane, que a lo mejor si hubiera llegado un par de años antes, yo creo que el tipo sería, ya hubiera ganado una Champions, ya hubiera tenido roto algún récord, que ya lo rompió, ¿no? Pero más récords, o ya tendría un lugar pues más arriba del que ahorita tiene, que ya es como de un histórico, como un fichaje top de crack que se hizo. Respecto a la Olise, yo sigo sin entender cómo con 55 millones de euros nos llevamos al mejor extremo derecho del mundo. Respecto a la de Luis Díaz, yo honestamente nunca tuve fe en Lucho por la edad, sobre todo, y por el precio, pero pues el Bayern ha demostrado que con el técnico adecuado, porque hay que darle mucho mérito a Company desde los fichajes hasta el manejo, porque no todo mundo puede manejar a tres de los mejores atacantes del mundo en el mismo equipo. Sí, creo que lo hemos visto esta temporada, la pasada. Entonces, valorar mucho lo que se tiene en el equipo como técnicos, como dirigentes y sobre todo los jugadores que saben que vienen a un club que está por encima de ellos en cuanto a nombre, en cuanto a títulos, en cuanto a grandeza. O sea, no vienen y dicen como yo soy Harry Kane, yo soy Olise, yo soy Luis Díaz, he ganado esto y pues aquí vengo a dejar mi nombre, sino yo vengo a aportar al Bayern Múnich, ¿sabes? Entonces creo que eso también ha hecho que la afición los abrace, que si tienen un mal partido, que si a lo mejor no dieron, no están en su mejor rendimiento o en su mejor momento, la afición tenga paciencia con ellos, que también creo que el ambiente, ayuda mucho a que no se susciten ese tipo de cosas, de chismes, ¿cómo se dicen? De estar pues criticándolos constantemente. La atmósfera es mucho más liviana en Múnich que en otros lugares. Y pues habiendo dicho eso, yo creo que, bueno, yo veo que el mejor jugador de la Bundesliga, el mejor atacante del mundo y el mejor sudamericano del momento le han aportado al Bayern algo que no le habían aportado muchos jugadores alemanes, muchos jugadores europeos en los últimos años, que es esa hambre de ganar, esas ganas, o sea, hambre, yo entiendo que todos tengan ganas de ganar algo, ¿no? Pero que realmente se va reflejado en el campo, pues yo no sé, mira, hay un tema respecto al Allianz que no pesa.
Y al menos con estos jugadores, yo sí noto una actitud distinta cuando las cosas se ponen complicadas, que tiene que ver mucho para mí con Company, por supuesto, pero pues sí se valora mucho lo que se han fichado en los últimos años. Y fíjate que no de cualquier lugar, ¿no? O sea, dos de la Premier, tres de la Premier, los tres de la Premier, ¿no? Entre los tres creo que suman más de 200 millones de euros. Entonces, también es como un llamado de atención para esos medios que pues infravaloran a la Bundesliga o infravaloran al Bayern, pues diciendo como, mira, aquí si el Bayern quiere fichar algo, lo va a terminar fichando, ¿no? Entonces, creo que también es muy valioso eso para ponerlo ahí como, hey, pues a lo mejor ahora, y eso lo hablaba con un amigo que es del Madrid, diciendo, mira, el Bayern siempre elimina a equipos X en octavos, cuartos o semis, ponle, pero ahora que se eliminó al Real Madrid, hay mucho foco desde entonces en el Bayern, ¿sabes? En sus jugadores, en el entrenador, se le da el valor a lo que es un equipo gigante como el Bayern Múnich. Entonces siento que este tipo de enfrentamientos, también como caer en lo mediático, ayuda en ese aspecto. Entonces, pues por ahí, por ahí creo que van las cosas y siento que van a terminar haciendo un gran mundial, nuestros tres Bueno, Rafa, atacantes. pero el Bayern ha eliminado varias veces al Real Madrid. Nada más Ah, que, sí, sí, nada totalmente, más que pero los nuevos aficionados son los que no han visto eso, pero sí, a mí sí, me sí, consta de las veces que era la bestia negra sí, y que el los, Madrid no quería vernos, no quería vernos en realidad. los 80s, 90s, 2000s, todo esto, por supuesto, y basta con que la gente nueva, los aficionados nuevos de los dos equipos, se metan a dar una revisada a internet y digan, ah, caray, pero si en los últimos 10 años el Madrid ha eliminado no sé cuántas veces al Bayern, y vean que el Bayern incluso con eso está por encima del Real Madrid. Entonces, pues es cuestión de épocas, el fútbol es cambiante, y pues como hay rachas malas, hay rachas buenas también. Entonces, pues es lo que te digo, como este tipo de comentarios y como decía Gustavo hace rato de amarillismo, porque sí es amarillismo, pues dejarlo de lado y opinar desde lo que uno ve, desde lo que uno entiende, y pues el fútbol se va a hacer muchísimo más fácil. Bueno, muy bien, pues qué buena impresión, Rafa, en ese sentido y esperemos que sigan cosechando nuestros jugadores, pues desempeños como el hombre del partido, ¿no? Por cierto, ¿a quién le darías el hombre del partido? Hoy creo que queda muy claro, ¿no? ¿Quién es? Sí, por supuesto. Leroy Sané. No, no es cierto, no te creas. Este, no, pues es que hay un podio. Yo no puedo poner nada más a uno. Para mí es Denis Undav en el primero, Félix Enmeja en el segundo y Nathaniel Brown en el tercero. No sé si tú opinas lo mismo, Enrique. Sí, yo pienso sobre todo los primeros dos, yo coincido. Brown, no lo sé, lo tendría que meditar, pero no me desagrada. Yo pienso que Ta hizo bastante buen trabajo analizando lo que hizo. Y por ahí es la única duda que tendría si Brown o Ta. Y Ujú. para poner a alguien del Bayern, a lo mejor me decantaría por Ta. Y bueno, que, ojo, que Taba tiene que ser titular, pues porque como lo comenté, Slotterbeck se ve mal, ¿no? Pero pues quitando eso, hay a ver si hay algún otro movimiento con Goretzka, que pues ya no es bávaro, pero pues puede ayudar como en esa parte de darle solidez en defensa y pues también en el bloque, sobre todo a lo ancho de la cancha para evitar los contragolpes y que el rival se posicione en ataque. ¿Y qué otros jugadores de Bundesliga te han parecido que han destacado en estas primeras jornadas del Mundial? Pues yo mandé sobre todo, para mí ha sido el jugador revelación de esta temporada. Y fíjate que esa palabra revelación, pues también va mucho para la gente que no sigue la Bundesliga y que ahorita apenas la está viendo, que digan, ah, caray, ¿dónde juega Diomandé? Y que vean que es en el Leipzig y dicen, bueno, pues ya han salido tales jugadores de ahí, debe de ser un equipo bueno, ¿no? Más allá de formador, un equipo bueno. Que no juegue Champions, pues ya es problema Bueno, pero ¿dónde de me ellos. dejas a Harry Kane, por ejemplo? Ah, O bueno. Michael Olise, Dayot Upamecano han sido destacados. Pero es que Eh, en ahí va a Estados caer Unidos, la ¿quién crítica. tenemos?
Bueno, Malik Tillman, que no producto de Bayern, En realmente Estados yo pienso que Unidos. está teniendo un mundial interesante en realidad. Sí, sí, hasta ahí podría caber la descripción que mencionaban hace rato, ¿no? De que ahí sí lo sabe, Pochettino sí lo sabe usar en Estados Unidos, ¿no? Porque lo pasó en Leverkusen ha sido pues bastante malito. Pero pues sí, hablar de jugadores del Bayern, pues van a decir, obviamente, es que es la Bayern Liga y no sé qué tanto, pero pues quieras o no lo demuestran en su liga, en el Bayern, y también lo demuestran en su selección, ¿no? Siendo los mejores del equipo. Digo, es, es imposible que tú me digas que hubo un inglés mejor que Harry Kane, un francés mejor que Mbappé hoy, que Olise, y un colombiano mejor que Díaz, Que ¿no? Lucho. Ujú. Sí, o sea, es imposible que me lo digas. Que también hay otros muchos más. Minjay, Laimer, alguno que otro canterano por ahí. Está de hecho este muchacho, ¿cómo se llama? Uno que estuvo en el Bayern de Nueva Zelanda, un canterano. De Nueva Zelanda. Hmm. Sí, tiene apellido, me parece hindú por ahí. Oh, sí, 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 que lo Singh, mandaron a Singh, jugar, Singh. lo mandaron a jugar al Nuremberg por mucho tiempo. Ujú. Ajá, sí, Singh se apellida. Bueno, ¿y qué dices en Australia de Iracunda, por ejemplo, que se le han visto A, buenas hechuras, en a realidad? mí a mí no me disgusta para nada como cláusula de recompra de 4.5 millones de euros, para nada, Enrique. Pero pues sí, el tema que salió es su actitud, ¿no? Es un tipo muy explosivo, es un tipo muy, aguerrido, que a lo mejor y no sabe con un temperamento muy fuerte. Yo te digo que desde actitud y desde calidad futbolística se me figura bastante a Vinicius en cuanto a esa explosividad, a esa respuesta en momentos complicados, porque pues Iracunda contra Estados Unidos entró y pues empezó a generar un caos ahí con trazos largos, a pesar de medir unos 74, 75 me parece que mide, bajaba balones por arriba, regatea muy bien, que también hay que decir, no sé qué opines tú, Enrique, ya en este tema del arbitraje que no nos gusta tocar mucho, pero no siento, mi perspectiva, y no sé qué sientas tú, que el arbitraje ha sido un poco localista en ocasiones, con Estados Unidos, con México, con Canadá, o con el favorito en el partido. No sé si tú has visto algo respecto a eso, si de plano no coincides. Bueno, no, a lo mejor pensando más bien en los partidos de México, a lo mejor un poquito algunas decisiones en el partido contra Corea, sobre todo, a lo mejor favorecieron un poco más a México, pero yo pienso, fíjate, en general el arbitraje ha sido bueno, la verdad, mejor de lo que yo me hubiera esperado. No ha sido perfecto, pero algunos de los cambios de las reglas han hecho que el juego sea un poco más dinámico, menos pausado, ¿verdad? Que los jugadores también finjan menos faltas, que no se queden tirados, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que esas han sido positivas y me gustaría que se quedaran, ¿no? Pero sí, yo pienso que el mundial ha sido en general bueno. Ha sido bueno el mundial para los jugadores del Bayern en particular. Y bueno, en el siguiente episodio, ¿verdad? Haremos ya un análisis más a fondo de jugadores de Bundesliga, ¿no? Porque parte de lo que hemos hablado hoy es, pues, por qué la Bundesliga nos gusta y por qué pensamos realmente que es una liga muy importante y muy atractiva. Sí, totalmente. Y pues ya nada más, este, no sé, ya hay una última pregunta, Enrique. No sé qué opinas sobre lo que pasó ayer en el Turquía-Paraguay con la expulsión de Almirón, como hablando también de estas nuevas reglas. O sea, porque, o sea, no sé si llamarle innovador, pero pues quieras o no, viene a cambiar un poquito lo que pasa dentro de la cancha, ¿no? En esos 90 minutos de intensidad y de pasión, pues imagínate si le llega a pasar a Alemania eso o si le llega a pasar como alguna otra selección en instancias finales. ¿Tú qué opinas sobre esto, Enrique? Y para mí esa regla mira, yo entiendo que algo que no debe haber no solo en el deporte, sino en la sociedad, no debe haber racismo,
no debe haber misoginia ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, va encaminado un poquito a eso, esa regla. Me parece que se dio mucho por el incidente que hubo con Vini en la serie que tuvieron con Benfica y de ahí salió esta regla. A mí en lo particular entiendo por dónde viene, pero se me hace un poco extremista, ¿no? En realidad, si estás ahí, tienes que aguantar que te digan lo que sea el rival, sabes que eso es parte del juego. Yo pienso que en mi caso, creciendo, jugar fútbol, eso pasaba en las canchas y tú Mm. tenías que ser lo suficientemente fuerte mentalmente como para que no te Ujú. engancharas y no fuera más que un insulto o algo así, ¿no? Entonces, entiendo por dónde viene, pero a mí se me hizo excesivo que hayan expulsado al jugador. Ahora, esa es la regla, es tarjeta roja, es claro, ¿no? No había que, pero para mí se me hace excesivo que sea tarjeta roja, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Chicos, Ahora pues, imagínate, ¿me Sané empuja al escuchan? árbitro y Sí, para ¿tú, afuera. Rafa, sí me escuchas? Todo bien. Sí, pues problemas técnicos, me perdí de todo lo que dijeron, digo, ya volví. Lo bueno fue que los estaba viendo y veía sus caras y se veía que la estaban pasando bien. Ni modo, esta plataforma ha estado teniendo sus fallas, pero se queda todo grabado y digo, lo importante es eso, ¿verdad? Que se veía que ustedes la estaban pasando bien. Y Enrique por ahí se me quedó trabado. Y no sé si ya lo preguntaron, pero ya para cerrar, ¿verdad? Digo, estaba escuchando esto que decían del árbitro y concuerdo, yo creo que con Enrique, pues al final es parte del fútbol, ¿no? El manejar esas emociones. Pero, ahora se me fue Rafa. Les quería hacer una pregunta que era justo porque me estoy encontrando aquí de lado, ya, a ver, listo, a ver. Listo, ya, de vuelta. Justo me estaba encontrando aquí, en el escritorio del abuelo, un libro de Aschaffenburg, un tesoro de Baviera, dice por ahí. Y no lo mencionamos, y ya para cerrar, nada más les quería hacer la pregunta si creen que en el partido de hoy Lennart, porque pues bueno, de ahí venía, ¿verdad? De Aschaffenburg, si creen que hubiera hecho diferencia hoy Lennart en el partido. Enrique. Bueno, es difícil especular, ¿verdad? Pero sabemos que tiene mucha calidad y tiene atrevimiento y yo pienso que esas dos condiciones hubieran caído bien al desempeño del equipo, ¿no? Si hubiera sido decisivo, ya no me puedo aventurar a tanta especulación, pero sus características hubieran sido benéficas desde mi punto de vista, para el funcionamiento de la Mannschaft. Rafa, pues ya para cerrar, con esto nos despedimos. Sí, a todo. Sí, totalmente. Sí, bueno, lamentablemente pues no soy lo de Leonard, pero más allá de criticar a Sané y lo poco que aportan en ataque, en esos bloques bajos, pues sí, lo de Leonard aparte es picardía, es un tipo que no juega como alemán, es un tipo que juega como cualquier cosa menos como europeo, ¿no? Es un tipo que en espacios reducidos te genera mucho, que te suelta la pelota cuando te la tiene que soltar y que sobre todo tiene ese disparo de media y larga distancia que casi nadie tiene en Alemania. Entonces, sí, definitivamente todo lo que no se hace por la banda derecha en los partidos de ahora en adelante, Lennart te lo da. Así de fácil. Si queremos como basarnos en el imaginario, ¿no? Pero no matemos a Sané, Rafa, porque yo pienso que lo ponen ahí y le ayudó El mucho incomprendido Sané, ¿verdad? le ayuda mucho a Kimmich en la defensa. Hoy Sí, sin las ayudas de Sané, Kimmich, yo hubiera pasado agua, realmente. sí, en eso yo también estoy de acuerdo. Sí. Y creo que lo decía Kimmich en la rueda de prensa, ¿no? Pues queremos que todos anoten, ¿verdad? Pero creo que es importante también la reflexión, como del otro, ¿de qué jugador estaríamos hablando si Sané metiera gol? ¿Verdad? ¿De qué jugador estaríamos hablando? ¿No? O sea, estaríamos hablando definitivamente de un top 3 mundial, ¿no? Si tuviera ese gol. Pues bueno, chicos, cerramos, ¿verdad? Primero que nada, pues agradecerles por haberlo sacado a flote con estos problemas técnicos.
Y pues nada, seguimos viéndonos, seguimos comentando, tenemos pendiente hablar del tema de estos nuevos fichajes del Bayern, pero creo que todo a su debido tiempo, ¿no? Todo con calma. Al final el Mundial deja mucho de qué hablar y creo que viene bien y sobre todo con esta perspectiva Bayern, pues se disfruta Macht más. es gut. Y pues bueno, Servus. ya se la saben, Let's go, jetzt como wird dijo Thomas, gefeiert.